Jaque Thompson había estado arreglando cosas rotas toda su vida. Primero fueron camiones de juguete en el arenero de su patio trasero, luego motocicletas en el garaje de su padre, y ahora naves espaciales extraterrestres en los confines del espacio civilizado. Su taller de reparaciones estaba situado en la estación fronteriza Hecho 9, un lugar tan alejado de la Tierra que la mayoría de la gente olvidaba que allí vivían humanos. La mañana empezó como cualquier otra. Jaque estaba hundido hasta los codos en las entrañas de un camión de carga Century, maldiciendo a quienquiera que hubiera pensado que era inteligente pasar los cables de alimentación a través del sistema de refrigeración. El café en su taza se había enfriado hacía horas y su mono ya estaba manchado con 3 colores diferentes de líquido hidráulico. Fue entonces cuando llegaron. La nave de transporte que aterrizó en su plataforma de atraque no se parecía en nada a los destartalados cargueros y buques mineros que Jaque solía ver. Esta cosa era pulida, elegante, con curvas que parecían fluir como el agua, el tipo de barco que gritaba dinero y poder. Jaque se limpió las manos con un trapo grasiento y salió a recibir a sus visitantes. Del transporte emergieron 3 figuras, vestidas con largas túnicas que brillaban con colores para los cuales no tenía nombre. La tela parecía moverse por sí sola, oscilando entre un morado oscuro y un plateado como el aceite sobre el agua. «Tú eres Jaque Thompson, el mecánico», dijo la figura principal a través de un dispositivo traductor que hacía que su voz sonara hueca y distante. «Ese soy yo», respondió Jaque, intentando no mirarlos a la cara. Bajo el capó se podían distinguir rasgos que eran casi humanos, pero no del todo. Los ojos eran demasiado grandes. La piel tenía un ligero tinte azul y había marcas a lo largo de los pómulos que parecían haber sido talladas. «Allá vamos». Con un encargo de su magnificencia real, el rey galáctico Baldrus. El extraterrestre sacó una tableta que proyectaba una imagen holográfica de la corona más elaborada que Jaque había visto jamás. ¿Conoce usted la reputación de nuestros soberanos? Jaque se encogió de hombros. He oído el nombre. Gobierna aproximadamente la mitad de la galaxia, ¿verdad? Vive en un planeta palacio donde todo está hecho de oro. En efecto, Su Majestad tiene necesidad de vuestros servicios. El extraterrestre hizo un gesto hacia su nave y Jaque escuchó un sonido mecánico preocupante. Las puertas del compartimento de carga se abrieron, revelando algo que le dejó boquiabierto. Parecía una nave espacial, pero diferente a cualquier diseño que Jaque hubiera visto antes. El casco era de un blanco puro, tan brillante que casi dolía mirarlo directamente. Venas azules de energía pulsaban a lo largo de su superficie como un latido de luz. Todo el conjunto tenía aproximadamente el tamaño de un pequeño avión de combate, pero las proporciones parecían de algún modo orgánicas, como si hubiera crecido en lugar de construirse. «Es una hermosa obra de arte», dijo Jaque, caminando alrededor del objeto. «¿Qué tiene de malo? Los sistemas de energía han sido comprometidos», explicó el segundo extraterrestre. «Nuestros propios técnicos no pueden determinar la causa. Necesitamos a alguien con métodos no convencionales». Jaque pasó la mano por el liso pasillo. La superficie estaba cálida al tacto y podía jurar que sintió una leve vibración, como el ronroneo de un gato. «He trabajado antes en naves biológicas, en agujeros cultivados, en computadoras vivientes y ese tipo de cosas. Este es uno de esos modelos experimentales». Los 3 extraterrestres intercambiaron miradas, algo así. El dirigente dijo que la compensación por esta tarea sería sustancial. Le mostraron la oferta de pago y los ojos de Jaque se abrieron de par en par. El número tenía más ceros de los que había visto en su vida. Suficiente dinero para comprar su propia estación espacial o retirarse a uno de esos mundos tropicales donde la mayor preocupación era qué playa visitar. «Hay una condición», añadió el tercer extraterrestre. «Si el daño resulta demasiado extenso para ser reparado, deberá deshacerse del buque por completo. Su Majestad no puede permitir que una tecnología defectuosa caiga en manos equivocadas». «¿Cómo deshacerse de él?» «Como mejor le parezca. Incineración, disolución molecular,
expulsión a una estrella. No importa el método, solo que no quede nada. Jake asintió lentamente. Parecía una cláusula extraña, pero los clientes ricos siempre tenían requisitos extraños. Una vez le pagaron un extra por pintar franjas de carreras en un yate de lujo que nunca vería una carrera. Está bien, aceptaré el trabajo. ¿Cuándo necesitas que se haga? Lo antes posible. Regresaremos en 7 días estándar para recoger el buque o confirmar su destrucción. El alienígena líder le entregó un chip de crédito. La mitad del pago ahora, el resto al finalizar. Jake los observó mientras transferían la nave blanca a su taller usando algún tipo de manipulador de gravedad. La cosa se posó en su plataforma de trabajo sin apenas hacer ruido, con esas venas azules todavía latiendo suavemente. De cerca, pudo ver que el patrón no era aleatorio. Parecía casi un sistema circulatorio. Después de que los extraterrestres se fueron, Jake se quedó solo en su taller, mirando su nuevo proyecto. 25 años de arreglar cosas le habían enseñado a confiar en sus instintos. Y en ese momento, esos instintos le decían que algo andaba muy mal en toda esta situación. Sacó su equipo de diagnóstico y apuntó los escáneres hacia la nave blanca. Las lecturas que llegaron le hicieron fruncir el ceño. La firma de poder no se parecía a nada que hubiera en sus bases de datos. En lugar de los patrones de energía limpia de las naves espaciales normales, estaba viendo algo que parecía más actividad biológica. ¡Qué raro!, murmuró mientras ajustaba la configuración del escáner. Casi como si estuviera vivo. Un sonido suave provenía del barco, tan silencioso que casi lo perdió. Jake se quedó congelado y escuchó atentamente. Se escuchó de nuevo un débil ruido rítmico que sonaba sospechosamente parecido a una respiración. Está bien, Jake, se dijo a sí mismo. O esta es la nave biológica más avanzada jamás construida, o esos extraterrestres te pagaron una fortuna por cuidar algo que definitivamente no es una nave espacial. Cogió su caja de herramientas y se acercó a la misteriosa nave, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Jake había estado trabajando en la extraña nave blanca durante 3 horas y nada tenía sentido. Cada herramienta que utilizó le dio lecturas que contradecían a la anterior. El escáner molecular dijo que el agujero estaba hecho de algún tipo de aleación de biometal, pero su analizador espectral insistió en que era tejido orgánico. La imagen termográfica mostró una temperatura que subía y bajaba a un ritmo constante, como un animal dormido. Vamos, murmuró, golpeando el costado de su escáner. Nunca me has decepcionado antes. Había comenzado con lo básico, buscando paneles de acceso o puertos de mantenimiento. La mayoría de las naves, incluso las extravagantes alienígenas, tenían algún tipo de punto de conexión externo, pero esta nave blanca era completamente lisa, a excepción de esas venas azules pulsantes. Jake había intentado seguir las venas, pensando que podrían conducir a algún tipo de interfaz de control, pero parecían ramificarse y fusionarse aleatoriamente a lo largo de la superficie. La parte más extraña fue el sonido. Cada pocos minutos, Jake podía jurar que oía algo que sonaba como una respiración muy lenta y muy profunda. Revisó los sistemas de soporte vital de su taller 2 veces, pensando que tal vez había un problema con los recicladores de aire, pero todo estaba normal de su parte. Jake decidió probar un enfoque diferente. Hizo girar su soldador de plasma, pensando que tal vez podría cortar un pequeño orificio de inspección en el agujero. El metal se sellaría por sí solo después si realmente estuviera diseñado biológicamente. Había visto ese truco en las naves biológicas marcianas antes. Ajustó el soldador a su posición más baja y lo apuntó a lo que parecía una sección menos importante del salón. El rayo de plasma tocó la superficie blanca e inmediatamente las venas azules brillaron más como una red de nervios disparándose todos a la vez. «Wow», dijo Jake, tirando del soldador hacia atrás. Definitivamente algún tipo de sistema reactivo. Pero algo había cambiado. La lisa superficie blanca ahora parpadeaba, como un holograma roto. Jake podía ver a través de él en parches,
vislumbrando algo debajo que definitivamente no era el casco de una nave espacial. Probó de nuevo el soldador, esta vez sujetándolo firmemente. El parpadeo empeoró y Jake se dio cuenta de lo que estaba viendo. No fue el agujero el que reaccionó al rayo de plasma. Era una especie de sistema de camuflaje que se estaba rompiendo. La imagen oscilaba como el calor en un día caluroso. Por un momento, Jake vio metal blanco. Luego algo que parecía tela. Luego algo que parecía sospechosamente piel. ¿Qué demonios? Jake dejó caer el soldador y se alejó de la plataforma. El sistema de camuflaje dio un último destello y murió por completo. Donde había estado la elegante nave espacial blanca. Ahora en el suelo de su taller había algo completamente diferente. Era enorme, fácilmente de 2,5 metros de largo desde la nariz hasta la cola. A primera vista, Jake pensó que podría ser algún tipo de perro extraterrestre, pero las proporciones estaban equivocadas. El cuerpo era demasiado delgado, demasiado musculoso. La cabeza era más ancha con un hocico más largo lleno de dientes que definitivamente estaban hechos para cazar. Las orejas eran puntiagudas y móviles e incluso inconscientes. Se movían de vez en cuando como si estuvieran escuchando sonidos que Jake no podía oír. El pelaje de la criatura era completamente blanco, tan blanco que casi parecía brillar bajo las luces del taller. Pero esparcidos por su cuerpo había parches de algo que definitivamente no pertenecía allí. Un crecimiento metálico brotó de su piel como una especie de cáncer tecnológico. Formaciones de cromo y cobre que pulsaban con la misma luz azul que Jake había visto en el agujero del barco falso. ¡Oh hombre! Jake respiró. ¡Oh hombre! ¡Oh hombre! ¡Oh hombre! Su primer instinto fue agarrar su rifle del estante de la pared. Claramente se trataba de algún tipo de depredador e incluso inconsciente. Parecía peligroso. Esas garras eran del tamaño del pulgar de Jake. Y la definición muscular debajo del pelaje sugería que esta cosa probablemente podría atravesar una placa de acero si quisiera. Pero cuando Jake intentó el arma, notó algo que lo hizo detenerse. La criatura respiraba con jadeos cortos y dolorosos. Su pelaje estaba enmarañado con lo que parecía sudor, y el crecimiento metálico parecía estar extendiéndose incluso mientras él observaba. Fuera lo que fuese lo que le estaba pasando a esta criatura, estaba sufriendo. Jake había crecido en un rancho en Montana antes de dirigirse a las estrellas. Jake lo sabía, su familia había criado caballos, ganado y una jauría de border collies que podían ser más listos que la mayoría de los humanos. Aprendió tempranamente que los animales que sufrían dolor eran peligrosos, pero también simplemente estaban tratando de sobrevivir. Tranquilo, dijo suavemente, como solía hablar con los caballos asustados. No voy a hacerte daño. Las orejas de la criatura se movieron al oír su voz, pero sus ojos permanecieron cerrados. Jake podía ver su pecho subiendo y bajando rápidamente, y había algo húmedo alrededor de su hocico que podría haber sido sangre. En lugar de su rifle, Jake agarró su escáner médico del carrito de herramientas. Lo había usado antes con pilotos heridos, y la mayoría de las formas de vida eran lo suficientemente similares como para que al menos pudiera decirle signos vitales básicos. Los resultados que obtuvo le hicieron sentir un nudo en el estómago. La temperatura de la criatura subía y bajaba erráticamente. Su ritmo cardíaco estaba por las nubes. Y había algo más, algo que el escáner marcaba como un patógeno desconocido que se propagaba por el sistema de la criatura. «Esos bastardos», susurró Jake. «No me trajeron un barco roto. Me trajeron un animal enfermo y me dijeron que me deshiciera de él». Pensó en las instrucciones de despedida de los extraterrestres. Deshazte de él como mejor te parezca. Incineración, disolución molecular, expulsión hacia una estrella. Esperaban que matara a esta criatura sin saber nunca qué era realmente. Jake dejó el escáner y observó atentamente al animal en el suelo de su taller. Incluso enfermo e inconsciente, había algo magnífico en ello. La forma como fue construido sugería inteligencia, tal vez incluso sapiens.
No se trataba simplemente de un animal espacial que había llegado al lugar equivocado. ¿Qué te hicieron? Jake preguntó suavemente, como respondiendo a su voz. La respiración de la criatura pareció calmarse levemente. El crecimiento metálico dejó de latir frenéticamente. Por un momento, Jake casi pudo imaginar cómo habría sido antes de que la infección lo estuviera devorando vivo. Él tomó su decisión. Su abuela solía decir que se podía juzgar el carácter de una persona por cómo trataba a los animales que no podían defenderse. Jake nunca había sido del tipo que se alejaba de algo que necesitaba ayuda, incluso si ayudarlo podía costarle la vida. Está bien, niña, dijo, asumiendo el género basándose únicamente en el instinto. Veamos qué podemos hacer con lo que sea que te esté enfermando. Jake acercó su carrito de herramientas y comenzó a sacar todo lo que pensó que podría ayudar. Guardó suministros médicos, equipos de diagnóstico e incluso algunos equipos veterinarios para los pocos animales de la estación. No tenía idea de si algo de eso funcionaría en una forma de vida extraterrestre, pero estaba muy dispuesto a intentarlo. La criatura se movió levemente cuando Jake comenzó su examen, pero no se despertó. Jake tomó eso como una buena señal. Si ella hubiera querido lastimarlo, probablemente ya lo habría hecho. Solo espera, murmuró Jake, mientras preparaba 4 líneas con antibióticos de amplio espectro. Vamos a resolver esto juntos. Los ojos de la criatura se abrieron justo cuando Jake estaba ajustando los 4 goteos que había preparado con suministros médicos y tubos de repuesto. Eran del tono de ámbar más sorprendente que jamás había visto, con pupilas que se contraían hasta convertirse en finas rendijas bajo las brillantes luces del taller. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Jake contuvo la respiración, muy consciente de que estaba a una distancia conveniente de algo que probablemente podría arrancarle la cabeza. Entonces, la criatura intentó sentarse, hizo una mueca de dolor evidente y se desplomó sobre la superficie acolchada que Jake había preparado para ella. Ella emitió un sonido que era algo entre un gemido y un gruñido, y el corazón de Jake se encogió a pesar de su mejor juicio. Tranquilo, dijo Jake, con el mismo tono tranquilo que había aprendido trabajando con animales asustados en casa. Estás bastante maltrecho. Intenta no moverte demasiado. La criatura giró la cabeza hacia él, y Jake pudo ver inteligencia en esos ojos ámbar. No solo astucia animal, sino verdadera conciencia. Ella lo observaba de la misma manera que él la observaba a ella, intentando averiguar qué era y si representaba una amenaza. Jake cogió lentamente el traductor universal que guardaba para tratar con clientes no humanos. Era un modelo antiguo, probablemente no funcionaría a la perfección, pero podría transmitir conceptos básicos. Se lo colocó en la camisa y lo activó. ¿Me entiendes ahora?, preguntó. El traductor tarareó un momento, luego proyectó una serie de sonidos que Jake jamás había oído. Clics, gruñidos y algo que casi sonaba a canto. La criatura aguzó el oído y respondió con su propia y compleja serie de vocalizaciones. Comprensión parcial, dijo el traductor con su vocecita mecánica. Dolor, mucho dolor. ¿Por qué ayudar? ¿Por qué no matar? Jake se sentó en su silla de trabajo, haciéndose más pequeño y menos amenazante. Porque estás herido, y yo no mato cosas heridas. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme qué te pasó? Más sonidos de la criatura, más largos esta vez. El traductor tuvo dificultades con el complejo lenguaje, pero Jake captó fragmentos. Nombre, cara, atrapada, traicionada, moribunda. Cara. Jake repitió. Ese es un buen nombre. Soy Jake. Esos extraterrestres que te trajeron aquí me dijeron que eras una nave averiada. Querían que me deshiciera de ti si no podía arreglarte. Los labios de Carrara se curvaron en lo que definitivamente no era una sonrisa, revelando unos colmillos impresionantes. El traductor captó su respuesta. Valdrus. Miente. Siempre miente. Creó la muerte, propagando la muerte. Jake se inclinó hacia adelante,
tratando de reconstruir lo que ella le estaba diciendo. El rey Valdris creó algo, algún tipo de enfermedad. El siguiente intercambio duró varios minutos con el traductor trabajando horas extras para convertir el complejo lenguaje de Carrara en algo que Jake pudiera entender. Lo que aprendió le heló la sangre. Cara era algo así como un guerrero feroz de una especie orgullosa que se había negado a inclinarse ante el imperio en expansión del rey Baldr. En lugar de luchar en una guerra que podría perder, el rey había creado una ballesta diseñada específicamente para atacar la genética de su gente. Cara había sido la primera víctima, infectada y abandonada a su suerte mientras la plaga se extendía a su mundo natal. Pero no te mataba, observó Jake, mirando los crecimientos metálicos que cubrían su cuerpo. Te cambiaba. Cambiar, seguir cambiando, duele. La voz de Carrara a través del traductor llevaba un peso de agotamiento y dolor que Jake podía sentir en los huesos. Pronto, ya no sería yo, solo metal. Jake estudió los crecimientos con más atención. No eran manchas aleatorias de infección. Seguían patrones casi como circuitos. Algunos latían al ritmo de los latidos del corazón de Carrara, mientras que otros parecían reaccionar a sus movimientos. ¿Y si no intenta matarte?, preguntó Jake, pensando en voz alta. ¿Y si intenta integrarse contigo? Como una especie de mejora cibernética fallida. Cara emitió un sonido que el traductor no pudo descifrar, pero su expresión sugería que pensaba que Jake estaba loco. Escúchame, continuó Jake, entusiasmándose con la idea. He trabajado con sistemas híbridos antes. Biochips. Utilizan computadoras vivientes, armas que se vinculan con los sistemas nerviosos de sus usuarios. ¿Y si esta plaga no fuera un arma? ¿Qué pasa si se trata de una actualización realmente mal diseñada? Abrió sus lecturas de diagnóstico en una pantalla portátil y se las mostró a Cara. Mira esto. Tu frecuencia cardíaca, actividad cerebral, respuesta muscular. Todos están mejorados más allá de los rangos normales para cualquier especie que haya visto. Pero la integración lucha contra tu biología natural en lugar de trabajar con ella. Carrara estudió las lecturas con evidente inteligencia, mientras sus ojos color ámbar seguían los flujos de datos. Cuando volvió a mirar a Jake, algo había cambiado en su expresión. Tú, una cosa, puedes arreglar. No lo sé, admitió Jake. Pero he estado arreglando cosas rotas toda mi vida. Mi padre decía que todo se puede arreglar si entiendes cómo funciona. Quizás no pueda curarte, pero quizá pueda hacer que la integración sea menos dolorosa. Durante las siguientes horas, Jake trabajó con una intensidad que nunca antes había experimentado. Trató la condición de Carrara como el trabajo de reparación más complejo de su carrera. Utilizando todos los trucos que había aprendido durante décadas de trabajo mecánico, eliminó cuidadosamente algunos de los crecimientos metálicos más agresivos, limpió y selló las heridas y luego utilizó sus herramientas de microsoldadura para suavizar las interfaces entre los componentes biomecánicos restantes y el tejido natural de Cara. El trabajo era delicado, requería manos firmes y una paciencia infinita. Cara lo soportó con gracia estoica, estremeciéndose solo cuando Jake tuvo que cavar más profundo para extraer el tejido infectado. Ella observaba cada uno de sus movimientos con esos inteligentes ojos color ámbar. Y Jake se encontró explicando lo que estaba haciendo como si estuviera hablándole a un caballo nervioso durante un procedimiento difícil. El truco con los sistemas híbridos, dijo mientras ajustaba cuidadosamente una interfaz neuronal que había crecido en la base del cráneo de Cara, es que quieren trabajar juntos. Los problemas surgen cuando las diferentes partes no saben comunicarse adecuadamente. Entonces, simplemente hay que enseñarles. ¿Enseñar cómo? Cara preguntó. Jake sonrió y levantó un pequeño dispositivo que había armado con piezas de repuesto. Protocolos de traducción. De la misma manera que estamos hablando ahora, pero para biología y tecnología en lugar de idiomas. Colocó el dispositivo en uno de los parches metálicos más grandes en el hombro de Carrara. Por un momento no pasó nada. Entonces el parche comenzó a latir más lentamente, adaptándose al ritmo cardíaco de Carrara en lugar de luchar contra él.
Los ojos de Karara se abrieron cuando el dolor constante en esa zona se desvaneció hasta convertirse en un dolor sordo. Trabajando sin dolor. Sí, dijo Jake, sintiendo una oleada de satisfacción que rivalizaba con cualquier reparación exitosa que hubiera completado jamás. Está funcionando. A medida que pasaban las horas, Jake continuó con su tratamiento poco convencional, utilizando de todo, desde antibióticos veterinarios hasta agentes adhesivos de grado industrial. Kara demostró ser una excelente paciente, siguiendo instrucciones e incluso ayudando cuando podía. Lo más importante es que demostró ser una excelente compañía. A pesar de las limitaciones de los traductores, lograron mantener conversaciones reales. Kara le contó sobre su mundo natal con sus bosques plateados y montañas de cristal. Jake le contó sobre la Tierra, sobre espacios abiertos y animales que nunca habían visto las estrellas. ¿Por qué ayudar? Kara preguntó durante uno de sus descansos. No es tu gente y no es tu problema. Jake consideró la pregunta seriamente. Mi hermana Beth siempre decía que era demasiado terco para mi propio bien. Cuando veo algo que necesita arreglo, no puedo simplemente irme. Además, añadió con una sonrisa. Eres buena compañía. Mejor que la mayoría de mis clientes humanos, de todos modos. Kara emitió un sonido que podría haber sido una risa. Jake Thompson, buen humano. A medida que avanzaba el tratamiento, ocurrió algo inesperado. La integración biomecánica no solo se volvió menos dolorosa, sino funcional. Los reflejos de Karara se agudizaron, su fuerza aumentó y sus sentidos se agudizaron increíblemente. Podía oír conversaciones a 3 niveles de distancia y oler rastros químicos que los instrumentos de Jake no podían detectar. Varys fabricó un arma, dijo Kara, flexionando sus músculos recién mejorados. Pero Jake fabricó un arma mejor. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Kara, esos alienígenas dijeron que volverían en 7 días para recogerte o confirmar tu destrucción. Eso fue hace 6 días. Los ojos ámbar de Karara se enfriaron. Y por primera vez desde que despertó, Jake recordó que era una guerrera de una especie diseñada para la caza. Entonces mañana, nosotros. Pelea. Jake estaba calibrando las interfaces biomecánicas de Karara cuando la alarma de proximidad empezó a sonar. Las luces rojas de advertencia bañaron su taller con un resplandor furioso y la voz automatizada de la estación comenzó su anuncio monótono. Naves desconocidas acercándose. Todo el personal, preséntese a las estaciones de emergencia. Ese no es el transporte que los trajo, dijo Jake, revisando sus cámaras externas. 3 elegantes naves negras se acercaban a Eco 9, moviéndose en perfecta formación. No se parecían en nada a la nave ceremonial de hacía una semana. Estas fueron construidas con un solo propósito, y no era la diplomacia. La audición mejorada de Karara había detectado las naves mucho antes que los sensores de Jake. Ya estaba de pie, moviéndose con una fluidez que sus heridas no deberían haberle permitido. La integración biomecánica que Jake había estabilizado funcionaba mejor de lo que ninguno de los dos esperaba. Cazadores del vacío. Gruñó Kara. La traductora captó el odio en su voz. Los asesinos de Valdrus. Vienen a acabar con lo que la plaga no pudo. Jake cogió su rifle del soporte de pared, revisando la celda de energía por costumbre. ¿Cuántos? Olía 3 naves, pero más cazadores que naves. Quizás una docena. Quizás más. Kara abrió la nariz mientras procesaba la información, ya que Jake no podía detectarla. Traen gas. Gas venenoso. Planean inundar la estación. Bueno, eso es genial. Jake se colgó el rifle al hombro y empezó a sacar equipo de su carrito de herramientas. Máscaras de oxígeno de emergencia, sopletes, cualquier cosa que pudiera ser útil. Conozco cada centímetro de esta estación, incluyendo lugares donde ni siquiera pensarán en mirar. ¿Puedes moverte sigilosamente? Kara le dirigió una mirada que era a la vez divertida e insultante. Soy un guerrero feroz. Preguntas si puedes cazar. Entendido. Jake activó los protocolos de cierre de su taller, sellando las puertas blindadas y activando el soporte vital independiente. Les daría quizás 1 hora antes de que los cazadores la atravesaran.
Hay un pozo de mantenimiento detrás de la forja de plasma que conduce a los viejos túneles mineros. Podemos usarlos para movernos sin ser vistos. El sonido de las abrazaderas de acoplamiento resonando por la estación les indicó que se les había acabado el tiempo. Jake los condujo hacia el panel de acceso oculto, deteniéndose solo para agarrar un pequeño dispositivo de su banco de trabajo. ¿Qué es eso?, preguntó Kara, viéndolo guardar el aparato en el bolsillo. Baliza de emergencia. Si logramos llegar a la matriz de comunicaciones, puedo enviar una señal de socorro. Que la gente sepa lo que realmente hizo Valdris. Jake Pride abrió el panel de acceso e hizo un gesto a Kara para que pasara primero. ¿Crees que alguien nos creería?, respondió Kara, deslizando su enorme cuerpo por la estrecha abertura con sorprendente facilidad. Pero primero debemos sobrevivir para compartir la evidencia. Se arrastraron por el pozo de mantenimiento en la oscuridad. Jake confiaba en su memoria mientras Kara usaba sus sentidos mejorados para orientarse. Tras ellos, podían oír el distintivo sonido de los equipos de corte industriales mientras los cazadores se abrían paso a través de las defensas del taller. «Están siendo minuciosos», susurró Jake. «Cazadores del vacío profesionales, siempre profesionales», respondió Kara con gravedad. «¿Por qué siguen vivos cuando tantos otros han muerto?». Llegaron al cruce donde el pozo de mantenimiento conectaba con los antiguos túneles mineros. Estos pasajes databan de la construcción original de Hecho 9, cuando la estación se había construido alrededor de una pequeña operación minera de asteroides. La mayoría de la gente los había olvidado. Existían, pero Jake los había usado como almacenamiento y a veces como atajos cuando los corredores principales estaban concurridos. «¿Por dónde se va a la red de comunicaciones?», preguntó Kara. Jake se orientó en los túneles familiares. «A medio kilómetro por ahí, pero tendremos que cruzar el anillo principal del hábitat. Ahí es donde esperan que vayamos. Entonces no iremos a donde esperan». Los ojos ámbar de Karara brillaron en la oscuridad. «Vamos a donde no esperan». ¿Cuál sería el lugar más tonto para esconderse? Jake lo pensó. Sus propias naves, supongo. Pero eso es suicidio. A veces, el suicidio y la victoria parecen lo mismo desde la distancia. Kara comenzó a adentrarse en los túneles, alejándose tanto de la red de comunicaciones como de las bahías de acoplamiento. «Háblame de los sistemas de energía de la estación». El reactor principal está en la sección del núcleo, fuertemente blindado. Los generadores de emergencia están dispersos por los anillos del hábitat. ¿Por qué? Entonces Jake comprendió lo que estaba pensando. «Oh, no está sugiriendo que cortemos la energía a toda la estación. Soy sugiriendo que hagamos que Hunter trabaje en la oscuridad mientras nosotros vemos perfectamente». Kara tocó uno de los nodos biomecánicos cerca de su ojo. «La mejora le da visión nocturna». ¿Tiene Jake visión nocturna? No, pero yo tengo algo mejor. Jake sacó unas gafas de trabajo con infrarrojos incorporados. Estas me permiten ver las señales de calor. Se abrieron paso a través del laberinto de viejos túneles mineros. El conocimiento de Jake sobre la disposición de la estación se combinaba con los instintos depredadores de Karara. Podían oír a los cazadores moviéndose por los pasillos principales sobre ellos, sus pesadas botas y equipos electrónicos creando un ruido de fondo constante. 12 cazadores, dijo Kara después de escuchar durante varios minutos. 4 grupos de 3. Barren sistemáticamente, pero aún no saben de túneles, añadió Jake. Ya lo descubrirán. Estos tipos no mantienen el éxito siendo estúpidos. Llegaron a una de las estaciones generadoras de respaldo sin incidentes. Jake evadió rápidamente las cerraduras de seguridad mientras Kara vigilaba. El generador era una unidad de fusión compacta diseñada para alimentar una sección completa de la estación durante emergencias. Si apagamos esto, atraparemos a unas 20 familias de civiles en la oscuridad, dijo Jake, con la mano sobre los controles de apagado y salvarlos del gas venenoso, señaló Kara. Los cazadores no pueden inundar lo que no pueden controlar.
Jake tomó la difícil decisión y apagó el generador. La iluminación de emergencia parpadeó en toda esa sección de la estación, pero la mayoría de los sistemas estarían fuera de servicio. Repitieron el proceso en 2 estaciones generadoras más, oscureciendo sistemáticamente grandes porciones de Eco 9. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake mientras se agachaban en una zona de mantenimiento, escuchando voces confusas que resonaban por los pasillos superiores. Ahora cazamos a los cazadores, respondió Kara. Y Jake pudo percibir la satisfacción depredadora en su voz. Pero primero, conectamos tu baliza a la red de comunicaciones. ¿Qué alcance tiene en el espacio? Quizás unos pocos años luz. Pero si podemos amplificar la señal a través del transmisor principal de la estación, llegará a todos los sistemas habitados de este sector. Bien. Luego nos separamos. Tú a la red de comunicaciones. Yo a cazar. Espera, no es buena idea. Deberíamos permanecer juntos. Kara puso una gran mano con garras sobre el hombro de Jake con sorprendente delicadeza. Jake Thompson es un buen humano, un humano inteligente, pero Jake no es cazador. Kara es cazadora. Eso es lo que hacen los Fenris. Jake quería discutir, pero comprendía la lógica. Kara estaba hecha para este tipo de combate, mejorado más allá de lo normal por la integración biomecánica que habían estabilizado. Él solo era un mecánico con un rifle y algo de conocimiento de la distribución de la estación. De acuerdo, dijo a regañadientes. Pero nos vemos en la red de comunicaciones en 1 hora. Hayas terminado de cazar o no. Trato hecho. Trato hecho. Kara asintió. Hizo una pausa y luego añadió algo que le costó al traductor. Lo más cercano que pudo decir fue, hermano de caza, Jake. Es un honor luchar a tu lado. Antes de que Jake pudiera responder, se desvaneció en las sombras del túnel, moviéndose con un silencio imposible para alguien de su tamaño. Jake estaba solo, portando una baliza que podría ser la única esperanza de la galaxia para descubrir la verdad sobre los crímenes de guerra del rey Baldrus. Empezó a avanzar hacia la red de comunicaciones, usando todos los atajos y pasadizos ocultos que conocía. Tras él, en algún lugar de los oscuros pasillos de Eco 9, la verdadera cacería estaba a punto de comenzar. El primer grito resonó por la estación 20. Minutos después, le siguió el inconfundible sonido de armas de energía disparando frenéticamente en pasillos vacíos. Jake sonrió con tristeza mientras se acercaba a su destino. Kara estaba haciendo su trabajo. Ahora era el momento de que él hiciera el suyo. Jake llegó a la red de comunicaciones justo cuando se activó la energía de emergencia, bañando la sala de control con una tenue luz roja. Sus manos se movieron rápidamente por la consola familiar, redirigiendo la energía y aumentando la intensidad de la señal al máximo. La baliza en su bolsillo lo contenía todo: conversaciones grabadas con Karara, escaneos de los efectos de las armas biológicas, incluso documentación visual del engaño de la eliminación. 3 niveles más abajo, podía oír disparos esporádicos y lo que parecía equipo pesado siendo lanzado. Kara mantenía ocupados a los cazadores, pero Jake sabía que no podría contenerlos eternamente. Incluso con sus mejoras, 12 asesinos entrenados eran una apuesta arriesgada. La red de transmisión se puso en línea con un zumbido satisfactorio. Jake conectó su baliza y comenzó a cargar los datos a todas las frecuencias a las que pudo acceder. Canales de emergencia, redes civiles, incluso las antiguas frecuencias del gremio minero que los prospectores aún monitoreaban. Si llegaba un solo mensaje, sería suficiente. Vamos, vamos, murmuró, viendo cómo el progreso de la carga se arrastraba por la pantalla. 60%, 70%, el sonido de la lucha se acercaba. Al 85%, la puerta de la sala de control explotó hacia adentro. Una figura con armadura de combate negra cruzó la puerta humeante. Arma en alto. El casco del cazador del vacío le devolvió la imagen de Jake, distorsionada y alienígena. Aléjate de la consola, humano, dijo el cazador,
con la voz filtrada a través de moduladores electrónicos. Tu interferencia termina ahora. De hecho, creo que apenas está empezando, respondió Jake, sin moverse de los controles. La carga ya está al 90%. Aunque me mates ahora mismo, la verdad se sabrá a media galaxia. La carga del arma del cazador comenzó a chirriar, preparándose para disparar. Inaceptable. La reputación del rey Baldrus no puede verse comprometida por el testimonio de un animal enfermo y un mecánico de mala muerte. Lo curioso de la verdad, dijo Jake, viendo que la carga llegaba al 95%. No le importa la de tu jefe. El cazador disparó justo cuando algo enorme se estrelló contra él desde un lado. Kara surgió de entre las sombras. Su velocidad mejorada le permitió cubrir la distancia antes de que el cazador pudiera reaccionar. Cayeron en una maraña de garras y armaduras rodando por el suelo de la sala de control. Jake no perdió tiempo observando la pelea. Se concentró en la consola, protegiendo la matriz de comunicación con su cuerpo mientras la carga terminaba al 100%. El contenido de la baliza se extendía por las redes subespaciales de todo el sector. La pelea terminó abruptamente con un sonido húmedo en el que Jake intentó no pensar. Kara se quedó de pie junto al cuerpo inmóvil del cazador, respirando con dificultad. Su pelaje blanco estaba manchado de sangre, parte de ella suya, pero estaba viva. ¿Carga terminada?, preguntó. Acaba de terminar. Cada sistema habitado del sector deberá tener los datos en cuestión de horas. Jake se desplomó en su silla y el cansancio lo afectó de repente. ¿Qué pasa con los demás cazadores? Otros cazadores habían tenido accidentes, dijo Kara con sombría satisfacción. Los túneles de mantenimiento de la estación son muy peligrosos. Fácil caída por el conducto de ventilación. Fácil acceso al acoplamiento eléctrico en vivo. Jake decidió que no necesitaba los detalles. Entonces, ¿qué pasa ahora? Incluso con la evidencia disponible, Valdrá todavía tiene un imperio. Todavía tiene ejércitos. Kara caminó hacia la consola de comunicación y comenzó a ingresar coordenadas que Jake no reconoció. Ahora contactamos con mi gente. Sobrevivientes que escaparon antes de que se propagara la plaga. Esperan en lugares ocultos planeando venganza. El conjunto de comunicaciones cobró vida y Jake escuchó algo que nunca había esperado. Otras voces que hablan el complejo lenguaje de Carrara. El traductor captó fragmentos. Hermana viva. Prueba de curación. El humano dice la verdad. Durante la siguiente hora, Jake observó cómo Kara se coordinaba con los Fenris supervivientes dispersos en una docena de sistemas estelares. La evidencia que transmitió ya estaba causando caos en el imperio del rey Baldris. Los gobernadores planetarios exigían explicaciones. Los socios comerciales suspendieron los contratos. Algunos sistemas externos estaban discutiendo abiertamente la posibilidad de rebelarse. Pero lo más importante es que otras especies que habían sufrido bajo el gobierno de Baldrus estaban emergiendo. Las colonias mineras de Centauri informaron de ataques con armas biológicas similares. Las flotas mercantes veganas habían perdido rutas comerciales enteras debido a misteriosas plagas. Lo que Jake y Kara descubrieron no fue un incidente aislado. Fue parte de una campaña sistemática de genocidio. Jake Thompson, dijo Kara, alejándose de la consola de comunicaciones. Mi pueblo desea hablar contigo. Jake se encontró frente a una proyección holográfica de lo que parecía un anciano guerrero feroz. Su pelaje blanco marcado con cicatrices y sus ojos color ámbar llenos de inteligencia. Humano Jake, dijo el anciano a través del traductor. Habéis hecho lo que nuestros más grandes guerreros no pudieron hacer. Nos has dado esperanza. Simplemente hice lo que cualquiera haría, respondió Jake, sintiéndose incómodo con el elogio. Kara fue la valiente. Solo arreglé lo que estaba roto. Sí, dijo el anciano, y Jake pudo jurar que estaba sonriendo. Arreglaste lo que estaba roto, pero entiende que no solo has curado a un guerrero. Has curado el futuro de nuestra especie. Durante los días siguientes,
El pequeño taller de reparaciones de Jake se convirtió en el inesperado centro de una creciente rebelión. Llegaron barcos de todo el sector. No solo Fenris, sino representantes de todas las especies que habían sufrido bajo la expansión del rey Baldr. Vinieron buscando al humano que había descubierto cómo revertir las armas biológicas. El mecánico que se había negado a abandonar a un extraterrestre moribundo. Jake se encontró enseñando a otros médicos e ingenieros sus protocolos de tratamiento improvisados. La integración biomecánica que había salvado a Kara podría adaptarse a otras especies, otras variantes de la plaga. Más importante aún, el enfoque híbrido de Jake para tratar los problemas biológicos con soluciones mecánicas estaba revolucionando la forma en que entendían las armas biológicas. La ironía, explicó Kara a una reunión de líderes rebeldes, es que Baldrus creó estas armas para destruirnos. Pero Jake nos demostró que nos hacen más fuertes. La batalla final, cuando llegó, fue casi decepcionante. Las fuerzas del rey Baldris, ya debilitadas por la deserción y la rebelión, se encontraron enfrentándose a enemigos que creían extintos. Pero estas no eran las mismas especies que Baldrus había intentado destruir. Fueron mejorados, unificados y dirigidos por comandantes que habían sobrevivido a lo imposible. Jake observó la batalla espacial desde la plataforma de observación de Hecho 9. Kara a su lado. Las mejoras biomecánicas que habían comenzado como una sentencia de muerte ahora funcionaban más rápido que las comunicaciones ligeras entre las flotas rebeldes. La coordinación que debería haber sido imposible estaba ocurriendo en tiempo real en múltiples sistemas estelares. Tu rey cometió un gran error, dijo Jake mientras la nave insignia de Baldrus comenzaba a desmoronarse bajo el fuego coordinado de una docena de naves de guerra de diferentes especies. ¿Qué error? Kara preguntó. Él asumió que hacer algo más fuerte automáticamente lo hacía más peligroso para todos los demás. Pero la fuerza compartida hace a todos más fuertes. Jake sonrió mientras observaba cómo las lanzaderas de rescate despegaban de la flota rebelde para recoger a los supervivientes de las naves imperiales destruidas. Mi abuelo me enseñó eso. Dijo que la mejor manera de arreglar algo de forma permanente era asegurarse de que también pudiera ayudar a arreglar otras cosas. La guerra no terminó con la conquista, sino con la curación. Las armas biológicas fueron neutralizadas, las poblaciones afectadas restauradas y el propio rey Baldrus fue capturado vivo para enfrentar la justicia por sus crímenes. Pero quizás lo más importante es que la galaxia había aprendido algo nuevo sobre la cooperación entre especies. Y en un pequeño taller de reparaciones en los límites del espacio civilizado, un mecánico humano y un guerrero feroz continuaron su trabajo arreglando cosas rotas y demostrando que a veces las mejores soluciones surgían de las asociaciones más inesperadas. Jake nunca cobró el resto del pago del contrato original. Pensó que salvar la galaxia sería compensación suficiente. Además, ahora tenía mucho trabajo. Resultó que la tecnología biomecánica híbrida iba a necesitar mucho mantenimiento.